gracias, palabra, Señor, para bendecir a este pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tu iglesia está aprendiendo tu palabra. Y dentro de ese aprendizaje, Señor, estamos aprendiendo a declarar en fe, a llamar las cosas que no son como si fuesen. No contamos con lo económico, no contamos ni siquiera, Señor, contamos con poco fondo. Pero en el nombre de Jesús creemos y declaramos, Señor, esos terrenos que están aquí atrás de la iglesia como propiedad de la iglesia. Y también, Señor, estos que están enfrente de nosotros, estos dos lotes, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Te pertenece a ti, Señor. Es tuya. Son tuyos, Señor, los que ostentan, Señor, las escrituras de esos terrenos. Son tuyos, te pertenecen. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo venimos, Señor, declarando que está hecho por tu palabra, Señor, y que cada hermano y cada hermana, Señor, hoy ha declarado esta palabra confiando en tu voluntad, Señor, en tu poder. Háblanos en esta tarde, ministranos en esta noche, perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, hemos estado hablando ya por varios viernes, pero me parece a mí que es importante, hermanos, que hablemos acerca del don de profecía. Porque el Señor le da un lugar muy importante, ya que debemos conocer los dones, no debemos ignorarlos. Y también dice que debemos procurar los mejores dones, pero sobre todo que profeticemos. Entonces profetizar no es nada más profetizar por profetizar. Y es una de las cosas que a mí me preocupa y que está dentro de mi oración. En mi oración le digo, Señor, si eres tú, habla, ¿verdad? Si eres tú el que pones la palabra en nuestra boca, háblanos. Pero si no eres tú, pues no tiene caso que estemos declarando una palabra. Entonces, pero el don de profecía, hermanas y hermanos, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Viene para consolar, dentro de las funciones, es consolar, exhortar, confirmar, convencer, juzgar, revelar y edificar. Ya estuvimos viendo que el don de profecía edifica, ya vimos lo que significa edificar. Ahora, comenzamos a hablar esta semana de la función de exhortar, que viene de la palabra paráclesis. Esto ya lo vimos. Y 1 Corintios 14:3 nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces nos centramos la semana pasada en estos 6 puntos. La exhortación es un ruego, una solicitud, una queja. También es traer, ¿verdad?, regocijo, alegría. Es confortar. La palabra que el Señor nos da, la profecía que el Señor nos da, tiene como propósito traer fortaleza, traer ayuda, traer auxilio, como en el caso, ¿verdad?, de David. Decía nuestra hermana Juliana que David consultó a Dios y Dios le respondió. Él pidió auxilio y Dios lo auxilió. Entonces, el don de exhortación viene a estimular, viene a apremiar. El don de exhortación, perdón, el don de profecía viene a traer súplica y trae una demanda a la iglesia. Esto, hermanos, está
sacado de estos libros o de estos diccionarios: el diccionario Strong, el diccionario Tuggy, el diccionario Bain del Antiguo Testamento y el diccionario Swanson. También la palabra exhortar, hermanos, que es una de las funciones del don de profecía, es traer liberación. A veces traemos cargas, a veces traemos necesidades que nos están trayendo una atadura en nuestra boca, en nuestra vida, para accionar, para avanzar. Pero cuando el Señor, por medio del don de profecía, nos trae una exhortación, entonces nos trae liberación y viene a cancelar todo aquello que nos esté afectando en nuestro avance, porque muchas veces el enemigo procura detener nuestro caminar. Pero el Señor, por eso, pues, fíjese qué interesante que el don de profecía tenga esta función, y porque es, digamos, entre los mejores dones, el mejor. Porque a veces hay personas que vienen, por ejemplo, la palabra cancelar se puede ocupar cuando alguien trae un pacto, hizo un pacto demoníaco, un pacto con alguna persona y no lo cumplió. Bueno, con el diablo no debería cumplirlo, ¿verdad? Y entonces el Señor viene a cortar ese pacto. Ya hemos hablado de la cancelación de los pactos. Entonces, cuando el don de profecía se manifiesta por medio de esta función de exhortación, viene a cancelar en el nombre de Jesucristo, por la sangre del Cordero de Dios, cualquier voto, cualquier pacto que hayamos hecho con alguna persona y que pensamos que quedó olvidado. Pero recuerde que un pacto no se rompe solamente con decir ya no quiero nada. Un pacto no se, si yo hice un pacto con una persona y todavía conservo un anillo, conservo regalos, conservo cosas de esa persona, entonces, y yo tengo que cancelarlos. ¿Cómo? Tirando esos y pidiendo que el Señor, que nos ministren. Ese es un tema aparte, ¿verdad? Pero estoy mencionando que a veces en el don de profecía se cancelan muchas maldiciones, ¿ok? También por medio de la exhortación, que es una de las funciones del don de profecía, se da o se trae un mensaje de salvación, un mensaje de protección. Amén. El Señor puede hablarnos y decirnos, recuerda que no estás solo, que no estás sola, hay ángeles que están cuidando tu vida, he enviado ángeles contigo que te guardan. O sea, estoy poniendo ejemplos y eso tiene que ver con la protección. Recuerda, hijo mío o hija mía, ¿verdad?, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Entonces esa palabra es una palabra de exhortación, pero trae un mensaje de protección. Eso es interesante esto, porque como una palabra en la Biblia tiene muchos significados, porque digo yo que en su sabiduría el Señor permitió que usar el griego, el arameo, el hebreo, que, hermanos, una sola palabra tiene ¿cómo decirlo? Tiene muchos significados. Ok, entonces la palabra exhortación, de acuerdo a estos diccionarios, está también, es un animar a esperar, ¿verdad? Porque ese es el detalle con la profecía.
El Señor mismo le profetizó a Abraham o a Abraham. ¿Qué le dijo? Sal y mira las estrellas, ¿no? Y le dijo, mira, cuéntalas. Y empezó a contar: uno, dos, tres. ¿Verdad que no se puede contar? Así va a ser tu descendencia. Pero Señor, si no, yo no tengo ni hijos. Así va a ser tu descendencia. Te vas a tener un hijo. Y pasaron 5 años y nada. 10 años y nada. ¿Y quién le había profetizado eso? Dios mismo. No fue un profeta, fue Dios el que le dijo: vas a tener un hijo, te voy a dar un hijo. Ah, pues quizá ha de ser con la criada, ¿verdad? Con la Agar. Y se allegó a Agar porque Sara le estuvo diciendo, tal vez no rogando, porque no se hizo del rogar a Abraham, pero tuvo a Ismael y no era por ahí. Entonces, hasta 25 años después, el Señor vino a cumplir esa palabra. Pero durante esos 25 años, el Señor lo animaba a esperar. A veces estaba desanimado Abraham. ¿Pero qué me dará, Señor? Si tú me dijiste que me ibas a dar hijo, pero el único que tengo es este Damaseno, el esclavo. Él es el dueño de él. Cuando yo muera, él va a quedar con todo. Y el Señor le decía: no, yo te voy a dar un hijo. Bueno, voy a hacer que Sara sea fértil. Pero ya tenemos 80 años, 90 años, ya casi a los 100 años. Señor, ya tengo 99. Ya estoy, dice la Biblia que ya estaba contado él como casi muerto. Entonces, animar a esperar, hermano. Qué interesante eso, ¿verdad? Que cuando el Señor nos da una palabra, nos anima a esperar. ¿A esperar qué? En sus promesas. Uno, ¿a esperar qué? Sí, en sus promesas, ok, pero por ejemplo, póngame un ejemplo. ¿Esperar qué? Una sanidad. A esperar la salvación de un familiar, a esperar su venida, a esperar que me levante, como él dijo, ¿verdad? Tú dijiste que me levantaría, Señor. Tú me hablaste por medio de un apóstol, de un pastor, de un hermano que ni lo conozco, porque a veces ni conocemos a la persona que nos profetizan. Una persona, precisamente en Guatemala, estábamos adorando y estaba la adoración preciosa, hermanos, y se estaba moviendo el poder de Dios, y de pronto se me acerca sé que fue una mujer por la voz, y dice, y me pone la mano en el hombro o en la cabeza o en el hombro, pues, y dice el Señor que declare las cosas que no son como si fuesen. Por eso me acordé hoy, hace ratito: decláralas. Y empezamos a declarar y a declararla, ya no a decirlo negativamente. ¿Cuándo vamos a tener un lugar para adorar a Dios? Y menos con clima. No, ¿cuándo? No, es imposible. ¿De dónde vamos a agarrar el dinero? Como hace ratito en la oración, ¿de dónde vamos a agarrar para comprar su terreno? Pero Dios en un momento dado puede abrir los cielos y bendecirnos de donde menos esperamos. Pero nos anima a esperar, nos da la palabra, y esa viene por profecías, y la función es la exhortación. Amén. Pero también, hermanos, por medio de las profecías nos trae confort, nos trae riquezas, la paz, el gozo, las bendiciones espirituales primeramente, y las bendiciones materiales. Yo de verdad me quedo pensando, porque me quedo pasmado, diríamos a veces como tabasqueños, ¿verdad? Porque
alguien me dice el hermano Alexis, hermano, ¿se acuerda que usted me dijo que el Señor me iba a dar una camioneta? Que ya no tendría yo que estar, ahí la traigo, hermano, para que ore por ella, ¿ve? Y yo me quedé estupefacto. Putrefacto no, esa es otra cosa. Entonces, pero el Señor puede decir, a nosotros el Señor nos dijo, lo he dicho varias veces, el Señor nos dijo, el año que viene te voy a dar lo que tanto me has pedido o me han pedido, una casa. Entonces, lo que tenemos hoy no es porque yo quise, sí yo quería, pues, pero fue porque el Señor nos habló por medio de profecía, y dentro de las funciones de la profecía está la exhortación, y nos dijo que nos iba a dar riquezas. Pero para mí las riquezas tienen que ver primeramente con lo espiritual. Amén. Confort, va a traer tranquilidad. Y también, hermanos, es un pedido fervoroso, una exhortación de parte de Dios, es un pedir. Mantén tu fe, no decaigas, ¿verdad? No vuelvas atrás, tómate fuerte de mi mano. Yo, como decía aquel hermano Manolo Mujarrás, cuando el Señor me habló por medio de él, y decía, dice el Señor que ya no eres tú el que lo tienes tomado de la mano, sino que Él te tiene tomado de su mano, y Él no te va a soltar. Porque yo tenía miedo de empezar otra vez y no lograr. Y entonces me dice, ya no tienes tú al Señor tomado, sino el Señor te tiene tomado de su mano, ya no vas a volver atrás. Y entonces, pero muchas veces el Señor nos dice, ¿verdad? Nos pide, mantén tu fe, que no decaiga tu confianza, no dejes de orar. Amén. Pon tu mirada en el Señor. O sea, es un pedido fervoroso. Dios nos pide que confiemos en su palabra. Esta es la palabra, pues, exhortación. Todo esto, hermanos, el Señor lo hace por medio de la profecía. Entonces, Lucas 2:25 encontramos que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, hermano. Aquí hay algunas cosas que hay que analizar. Simeón, hermanos míos, era un hombre justo, era piadoso. Amén. Y él tenía una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Él tenía su esperanza en la consolación de Israel, en la llegada del Mesías. Pero él tenía esa esperanza, pero también tenía el Espíritu Santo, estaba sobre él. Así que Lucas 2:26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Como dice el apóstol Sergio Enrique, ¿verdad? Y dice, el Señor a mí me dijo, aunque tardara en la visión, espérala, porque seguro vendrá. Y entonces dice él, no es que me dijo el Señor que no voy a morir, pero si el Señor dijo eso, ha de ser por algo. Entonces el Señor a este Simeón le había revelado que no vería la muerte. A veces Dios nos revela cosas, y puede ser que otro no lo entienda y no le parezca, ¿ah? Pero pues es una revelación personal. Imagínense que este hombre hubiera dicho, no voy a morir hasta que yo vea al Mesías. Lo hubieran tomado a loco, ¿ah?
Entonces, la palabra consolación, esta palabra, esperaba la consolación de Israel, es la palabra paráclesis. O sea, esa palabra que se le había sido revelada lo animaba a esperar la venida del Mesías. Hermanos, el mundo puede dudar que Cristo viene. ¿Me entienden? E incluso hermanos de la iglesia pueden decir, todavía no viene, así que hoy no tengo que estar todos los días en el templo, ¿ah? O todos los días cantando y adorando al Señor. Yo me gozo, venga o no venga la gente. Por eso usted va a ver aquí, ¿verdad?, levantando las manos, adorándolo, porque yo no lo adoro si está la gente o no está. Si está la gente, entonces sí me animo y ahí brinco y salto. No, tenemos que adorar al Señor aunque no haya venido nadie, porque hay algo que nos consuela. El Espíritu Santo trae consuelo, pero la consolación tiene que ver, hermanos, con un ánimo que viene de parte del Espíritu Santo para esperar, en este caso, la venida del Mesías. Y este hombre sí lo logró, porque cuando vio al niño dijo, ahora sí puedo partir con gozo, he visto la consolación de Israel. Y empezó este hombre, si lo quiere y si gusta leerlo, está en Lucas 2:26. A ver quién tiene por ahí. Lucas 2:25, 27, perdón. A ver qué nos dice cuando llegó el Señor ahí, cuando lo llevaron sus papás a presentarlo en el templo. A ver, o lo llevaron a circuncidar. 7, 28, 29, 30, por ahí. Ándale, a ver, ahí esa parte. Vamos a ver, léelo. A ver. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ok, ahí está lo que dijo Simeón. Dios le cumplió la palabra, porque la profecía, hermano, lo que Dios habla, lo cumple. Amén. Ok, pasamos al punto que sigue, la consolar. Esa palabra es paramutzia, que viene del numeral G3889. Y mire, 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el don de profecía viene para, hermanos, para edificar, viene también para exhortar y para consolar. Pero ¿qué dice esa palabra consolación? ¿Cómo se traduce o cómo se podría traducir en diferentes sí, pues, ¿qué significa en el griego? ¿Verdad? Porque ya vimos que acá vimos, a ver, aquí encontramos que está en el numeral G3889 y viene de la palabra paramutzia. Mire, entonces, ¿qué significa consolación? ¿Cómo se puede traducir consolación? Ya le repito, usamos el diccionario Strong, el diccionario Tuggy, el Vine o el Vine y el Swanson. Consolación es apaciguar,
apaciguar. ¿Cuántas veces venimos con el ánimo, verdad, alterado, tal vez descontrolado, tal vez desanimado? Pero el Espíritu Santo trae una palabra, una profecía, y nos trae consuelo y nos apacigua. ¿Qué entendemos por apaciguar? Calmar, ¿verdad? Traer reposo. Yo creo que la gente, cuando tiene problemas, lejos de quedarse en casa, debería venir, porque el Señor tiene una palabra para ellos, ¿verdad? Para apaciguar sus emociones, su alma. Pero también, hermanos, consolación es quitar un peso o un pesar. Traer un peso encima no es pecado, pero sí puede afectar nuestra vida espiritual. Porque dice la Biblia: quitémonos o despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Porque ese es el detalle, pues, que a veces tenemos que, hermanos, despojarnos del peso. Y el Espíritu Santo muchas veces llega, ¿verdad? Porque ese peso puede ser preocupaciones, cargas que traemos. Entonces, la profecía viene para quitar un peso, no para ponerle un peso a la gente, ¿verdad? Porque imagínense que viene ya con un peso la persona y aquí agarra y le dan una profecía, dígame más o menos como cuál, que en lugar de quitarle el peso, le ponga un peso más. Ayúdenme, por ejemplo. Bueno, viene una prueba, y entonces sentimos que pero después viene la palabra que viene a traer consolación, que después de esa prueba vienen las bendiciones, después de esa prueba vienen, ¿cómo decirlo? Crecimiento espiritual. Ajá. Quitar un peso más. Y mire, otro, un desahogo. Trae desahogo. Mire, el Espíritu Santo, por medio de la profecía, puede usar a una persona para hablarle de manera amable, entrañable, dice aquí, cariñosa. El apóstol Juan usaba esas palabras, ¿verdad? Hijitos míos, dice. Entonces a veces el Señor le habla a la iglesia y le dice: amada mía. Y dice que el Señor me está hablando con cariño. O cuando aquella hermana que me dice el Señor, que yo vi al Señor que le levantaba y decía: dile que lo amo, dile que lo amo. 7 veces, bueno, 7 veces, dijo muchas veces: te amo. Entonces, el Señor nos habla de manera entrañable. El Señor no va por medio de la profecía, hermanos, no viene para ofender a la iglesia, sino que viene para hablarle con cariño, con amor. Amén. Hablar de manera afectiva, hablarle cariñosamente, pero hablarle con verdad. O sea que hablar una verdad, hermano, no necesariamente tiene que ofender a la persona, sino que hablar con la verdad puede ser hablar la verdad con cariño. Analicemos cómo el Señor le hablaba a la iglesia de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, ¿verdad? Primero le decía: yo conozco esto de ti, pero tengo esto contra ti. Le hablaba con amor, sí, pero también le decía la verdad. Entonces, a veces debemos, los que de alguna forma el Señor
va empezando a levantar, a profetizar, debemos entender que la iglesia hay que hablarle con cariño. Amén. Para estimular y alentar y animar. Eso es lo que significa esa palabra consolación, a seguir adelante. Vas a llegar a la meta, vas a lograr tus propósitos, el proyecto que comenzaste. Yo voy a ayudarte a que logres la meta. O sea, estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene a estimular nuestro espíritu o nuestra alma más bien, ¿verdad? Para que continuemos y logremos, hermanos, llegar a la meta en el nombre del Señor. Vamos a tener victoria, amén. Vamos a tener victoria en el nombre de Jesucristo. El Señor nos va a ayudar y nos va a fortalecer y nos va a enseñar muchas cosas hermosas. Puede ponerse de pie, vamos a orar.